Profe, una Dime. pregunta. Sí. ¿No hay alguna posibilidad como de que las ayudantías se pueden subir antes para poder hacer los ejercicios y poder revisarlos ahora? Ah, pues sí, te tendría que hablarlo con la persona que está a cargo de este ramo, porque digamos en este momento, o pues no me han comentado de cómo me van a incorporar ahí. O sea, digamos la persona que coordina me manda las ayudantías para que las prepare, pero pues sí, en teoría también sería mejor que se las envíen a ustedes. Pero en este momento no, digamos que no sé cómo funciona. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Ok. Dice, no han pasado nada todavía. No entiendo bien la pregunta. Ah, sí, aún no hemos empezado. Ya voy a compartir pantalla y ya, listo. Entonces ahí se ve, ¿cierto? Se ve la presentación. Sí se ve. Sí. Ya. Entonces, sí, vamos a seguir con estas proposiciones. Entonces, hoy pues se aplicarán a un juego así que pues todos conocemos, que es un Sudoku. Entonces, vamos a tratar de justificar así lógicamente por qué tiene que ser un número puesto en cierta casilla. Entonces, pues primero voy a hacer así como una revisión de lo que es un juego de Sudoku. Entonces, el Sudoku es un juego que está compuesto por una cuadrícula de 9 por 9 casillas dividida en regiones de 3 por 3 casillas. Entonces, partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las casillas, hay que completar las casillas vacías con los dígitos del 1 al 9, sin que se repitan por fila, columna o región. Por otro lado, un Sudoku tiene 9 regiones y las enumeramos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Sí? Entonces tenemos así como una especie de tabla de Excel y claro, le ponemos números y la idea de completar el Sudoku es que cada fila y que cada columna pues esté completa con números y que pues cumpla con ciertas reglas. Entonces las reglas, pues uno es que hay que completar las casillas vacías con números de solo del 1 al 9. Dos, en una misma fila no puede haber números repetidos. Tres, una misma columna no puede haber números repetidos. Cuatro, en una misma región no puede haber números repetidos. Y cinco, pues la solución de un sudoku es única. Aunque pues esta regla no es del todo cierto siempre, porque lo que sucede es que también depende de cuántos números nos den ya en el juego y además de que cómo están dispuestos en la pizarra, en la cuadrícula. Pero pues digamos que por motivos aquí el ayudantía, pues supongamos que sí es cierta siempre. Pero sí, digamos que no es relevante en este caso que la solución de un Sudoku pues no sea única. Supongamos que sí. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahora? Es como una revisión del juego nomás. ¿Sí? Eh, no, creo que no hay preguntas. Igual no hemos hecho nada aún. Solamente es como si enunciar cómo funciona este juego. Entonces, pues claro, como observación, para referirnos a una celda en particular, lo que vamos a hacer es indicar la fila y la columna que contiene dicha celda. En ese orden. Entonces, si estamos en la fila 4 y la columna 5, entonces decimos que la celda que está en esa posición es la celda 4 por 5. ¿Sí? Entonces es como una pequeña convención de nuestro juego aquí. Entonces ahora sí ya comencemos. Entonces nos dan el sudoku que tenemos aquí en la pantalla. Y entonces lo que nos interesaría saber es cuál es el número que tiene que estar puesto en esta celda. Entonces, no sé, alguien me podría proponer, no sé, alguna forma de solucionar esto, ¿sí? O sea, digamos a alguien, ¿a ustedes cómo se les ocurriría comenzar a resolver el sudoku?
dar, digamos, alguna técnica, alguna cosa para poder deducir cuál sería el número que va en azul. Sí, aquí dice Francesca que es el 4, pero no sé, ¿podrías justificarme un poco mejor por qué es 4? No sé, puede ser en el chat o hablando, no importa. Pero sí, dice que es un 4. Ya aquí, Yo había pensado que sí, era el aquí, 4 porque estaba viendo el 1, el 2, después el 3 y con el 4 era como más certero porque se repetía en dos columnas, en la 4 y la 6 y en la fila 7. sí, exacto, Entonces, exacto. Claro, o sea, con el 4 tenemos mucha más información que con el resto de números, ¿sí? O sea, por ejemplo, o sea, digamos, la manera como yo lo haría es viendo cuál es la columna que tiene más números, o sea, porque esa es la que trae, pues, más información de por sí. Entonces, pues yo trataría de ver cuáles números, digamos, no pertenecen más bien pertenecen a esta y empezar como a descartar. Entonces, por ejemplo, si yo miro un 8, dice, el 8 no podría ir en la columna 4 de esta región aquí. Sin embargo, todavía falta mucha información, ¿sí? Porque, o sea, el 8 podría estar, por ejemplo, en la columna 5 y podría estar arriba y abajo. O sea, en la celda 7 por 5 o 9 por 5. Y lo mismo, también nada impide que pueda ir aquí en la columna 6. Pero sí, o sea, si vemos el caso específico de la columna 4, perdón, del número 4, pues digamos que aparece frecuentemente y eso pues sí nos permite deducir que justamente hay un 4 ahí. Entonces, si miramos las columnas 4 y 6, vemos que estas ya, vemos que estas ya contienen un 4, ¿sí? Entonces con esta pues ya descartamos que hay un 4 en la columna 4, o sea, en esta región, y también descartamos que hay un 4 en la columna 6. Entonces, ¿se entiende hasta ahora? ¿O sí? Sí. Bien, entonces sí, ya sabemos que no puede haber un 4 en la columna 4 o en la columna 6. Entonces, en esta región necesariamente tiene que estar, perdón, en esta columna 5 necesariamente tiene que estar el 4. Pero si vemos la columna, perdón, si vemos la fila 7, nos damos cuenta que ya hay un 4 ahí. Entonces, pues el 4 de esta región, en donde estamos buscando este número, pues no puede estar en la fila 7. Entonces, por lo tanto, pues el número de la celda 9 por 5, entonces debe ser un 4. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que hicimos fue como establecer un argumento deductivo para poder concluir que justamente un 4 tiene que ocupar esa posición. Entonces eso es lo que pues vamos a hacer eventualmente en el resto del ejercicio. Entonces lo que nos piden en la parte B es escriba las premisas que le permitieron llegar a la conclusión de que justamente en esa casilla del sudoku tiene que ser un 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue nuestro primer argumento para poder llegar a esa conclusión? Entonces, no sé, alguno de ustedes que me proponga algo. O sea, el primer argumento, o sea, más bien como la primera premisa que me permitió deducir eso. O sea, de que yo partí para poder concluir que pues, la respuesta era 4 en este caso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es, pues sí, listar las premisas. Entonces,
lo primero que partimos es que todos los números, o sea, aparecen una única vez en cada columna, fila y región, ¿sí? Digamos que esas son las reglas del juego y con eso nosotros partimos para, para ya, digamos, deducir cómo se resolvía, pues, en este caso, el sudoku. Entonces, digamos que esa sí sería como la premisa cero, porque es como la regla. Pero, bueno, no sé, ¿se entiende hasta ahora lo que estamos haciendo o hay alguna duda? Aquí me dicen que sí se entiende, pero no sé si ya dos personas validaron. Sí, dicen que se entiende bien. Entonces, sí, digamos, esta es la regla, digamos, primordial que se debe cumplir para resolver el sudoku, pero digamos, ya en la parte de la solución, lo primero que nosotros vimos es que en la columna 4 hay un 4. ¿Sí? Entonces esa es la premisa uno. O sea, lo primero que nosotros vemos para resolver este ejercicio es que en la columna 4 hay un 4. Después, pues en la columna 6 vimos que hay un 4. De la más izquierda y la más derecha en esa región habían 4. Entonces, en la del medio, pues tenía que estar el 4 de ese pues, cuadrado pequeño de 9 por 9. Entonces, ¿qué fue lo que utilizamos después? Que justamente en la fila 7 había un 4. Entonces, entonces esa fue ya como la última premisa que requerimos para ya después haber concluido que hay un 4 pues en esa celda. Entonces, ¿se entiende hasta ahora lo que se hizo? O sea, lo único que hicimos fue como listar las premisas que fueron las que nos dieron la información requerida para nosotros poder pues, concluir que la respuesta del ejercicio es que había un 4 en esa celda. Entonces aquí no hicimos más que, sí, listar estas condiciones. Me preguntan que si pueden haber otras premisas. Pues, o sea, no hay como un número mínimo. Digamos que uno sí podría poner más. O sea, se podría, digamos, deducir de manera distinta o sea, de que justamente en esa posición había un 4, pero digamos que este es como el número mínimo de premisas que requerimos. Sí, o sea, uno puede ponerle más, pero no necesariamente son útiles. ¿Sí me hago entender? Si respondo a tu pregunta. Ah, me dices, sí, pero otras. Eh, pero sí, volviendo a lo mismo, o sea, puede suceder que uno utilice otros elementos o sea, para demostrar que justamente debe haber un 4. Y sí, o sea, pueden ser otras, no necesariamente estas. O sea, uno, claro, o sea, uno puede, digamos, establecer otra solución, otro tipo de solución, y pues sí, termina listando pues las que utilizaste en ese momento. O sea, digamos, por ejemplo, no sé, ahí voy a hacer un paréntesis cortito. Uno se puede dar cuenta que en dónde tiene que estar localizado el 7, ¿sí? Entonces uno sabe que el 7 no puede estar aquí, ¿ya? Entonces en esta región, el 7 necesariamente tiene que estar ubicado acá, ¿ya? O sea, entonces uno podría, por ejemplo, cambiar la premisa de que en la fila 3, perdón, en la fila 7 hay un 4 por en la fila 9 hay un 7 y en la fila 8 hay un 7 para ya después deducir que aquí tiene que haber un 4. ¿Sí? Entonces, claro, hay, digamos, diferentes maneras de poder plantear la solución. Bien, entonces creo que no hay más preguntas, entonces pues continuemos con la siguiente parte. Entonces dice, escriba las premisas y la conclusión propuesta en los ítems anteriores como un argumento y dibuje el diagrama respectivo. ¿Sí? Entonces para cada paso, entonces vamos a tener un argumento. Entonces tenemos premisas y vamos a concluir algo en cada uno de los pasos. Entonces, en lo primero, o sea,
lo primero que nosotros vimos es que como en la columna 4 hay un 4 y en una misma columna no pueden haber números repetidos, entonces eso nos dice que en las celdas 8 por 4 y 9 por 4 no pueden haber 4. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo acá es que como conocemos la regla, o sea, la P0, de que todos los números aparecen una única vez en cada fila, columna y región, y además en la columna 4 tenemos un 4, entonces pues eso nos dice que en las celdas 8 por 4 y 9 por 4 no hay, o sea, no puede haber otro 4 no puede haber 4 en esa región que teníamos ahí. Entonces, ¿esto cómo lo simbolizamos? Eh, perdón, no. Me adelanté a lo que seguía, perdón. Entonces, esa es como la primera parte. Entonces, sí, o sea, hemos dicho que en la columna 4 no puede haber más 4, entonces concluimos que en esas celdas pues no puede estar ubicado un 4. Entonces, después, ¿qué fue lo que hicimos? En la columna 6 vimos que también había un 4. Entonces, lo mismo, como no pueden haber números repetidos, entonces esto nos dice que en la celda 9 por 6 no puede haber un 4. Entonces, ¿se entiende hasta ahora lo que estamos haciendo? Es como escribir ya en palabras, de forma premisa y conclusión, lo que hicimos nosotros. Entonces, no sé si hay alguna duda. Ya me dicen que sí se entiende. Pero bueno, si alguno, no sé, o sea, siente que voy muy rápido, también me pueden parar y trato de volver a explicarlo o hacerlo con más detalle. No hay problema, no hay lío. Entonces voy a continuar. Entonces, lo que hicimos luego fue ver en la fila 7, o sea, como también teníamos un 4, entonces nosotros sabemos que en una misma fila no pueden haber números repetidos. Entonces eso nos dice que en la celda 7 por 5 no puede haber un 4. Entonces ya con toda esta información, o sea, ya deducimos que la única celda disponible para el 4 es en la región 8. A mí me dicen que sí puedo volver un poco atrás para sacarle una foto. ¿Pero te refieres al Sudoku? Supongo que sí. ¿Aquí? Ya. Listo. Entonces, claro, esta es como ya la manera formal de poder escribir, digamos, todo el argumento que nosotros desarrollamos para resolver este ejercicio. ¿Sí? Ahora sí vamos a proseguir a la parte del diagrama, de la esquematización. ¿Sí? Entonces, la conclusión total de nuestro ejercicio es que la celda marcada es un 4. Entonces, vamos a, digamos, sintetizar todo lo que nosotros aquí obtuvimos, todos los argumentos que escribimos aquí de manera premisa y conclusión, y lo vamos a pasar a un diagrama que, digamos, es una forma relativamente buena, concreta y compacta para poder, pues, entender cómo se hizo esto. Entonces, de nuevo, si miramos la primera proposición que hayamos escrito arriba, entonces dijimos que en la columna 4 hay un 4. Entonces, esa era la premisa 1. Y como en una misma columna no pueden haber números repetidos, que eso viene de la premisa 0, entonces con el primer argumento que propusimos aquí, esto lo podemos simbolizar de esta forma. ¿Sí? Entonces, si combinamos la proposición 0 junto con la proposición 1, entonces estas dos cosas justamente son las que nos permiten, digamos, deducir que las celdas 8 por 4 y 9 por 4 no son 4. Entonces, esta es la forma, digamos, esquemática
de, pues, de decir eso. Entonces, ¿se entiende cómo el diagrama? ¿Se entiende lo que se hizo? Sí, me dicen que sí. Entonces, claro, esta es como una forma así elegante para presentar pues este argumento así de forma lógica. Entonces vamos a hacer lo mismo para el resto de proposiciones. Entonces, la siguiente proposición que nos decía que en la columna 6 hay un 4 y en una misma columna no pueden haber números repetidos, entonces eso nos dice que en la celda 9 por 6 no puede haber un 4. Entonces esto también lo podemos representar con el siguiente diagrama. Entonces lo que nos dice esto es que de la proposición 0 y la proposición 2, que fueron las que nosotros combinamos, podemos deducir que en la celda 9 por 6 no hay un 4. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que hicimos fue, con este argumento, nos damos cuenta que eso es la combinación de lo que, o sea, esa es la combinación de lo que es la premisa 0 y la premisa 2. Entonces, a partir de estos, nosotros pues deducimos que justamente en la celda 9 por 6 no puede haber un 4 y lo que hacemos es simbolizarlo pues con este dibujito que pues presentamos aquí. Ya. Entonces hacemos lo mismo con la tercera proposición. Entonces, como en la fila 7 hay un 4 y en una misma fila no pueden haber números repetidos, entonces eso nos dice que en la celda 7 por 5 no puede haber un 4. Entonces, de nuevo, esto es la combinación entre la premisa 0 y la premisa 3. Y esta combinación nos permite entonces concluir que en la celda 7 por 5 no hay un 4. Entonces, ¿se entiende qué es lo que se hizo en esta parte? Sí, me responden que sí. Entonces, claro, ya lo que vamos a tratar de hacer ahora es entonces juntar todos estos mini diagramas que tuvimos para ya poder representar con un dibujo más grande, o sea, como la totalidad de la situación. Y eso, pues digamos que es una buena manera de visualizar qué fue lo que se hizo, digamos, a nivel lógico, para poder concluir que justamente en esa celda tenía que haber un 4. Entonces, el diagrama del argumento ya completo, o sea, la solución final de todo esto, se puede representar con el siguiente dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Fue juntar todo lo que tuvimos. O sea, la primera premisa nos permitió entonces concluir este primer pedazo, que las celdas 7 por 5 no tenían un 4. La segunda, perdón, no, la primera no permitía eso, sino 9 por 4 y 9 por 6. La segunda entonces era el, no, 9 por 4, 9 por 6, 4, era 7 y 4. Bueno, no recuerdo bien, pero el caso es que lo que hicimos aquí fue entonces sí, o sea, poner todos estos dibujos así al mismo tiempo y, y ya, digamos, representar qué fue la solución de todo el ejercicio mediante un solo diagrama. Entonces, digamos, aquí no es tan claro, digamos, cómo fue cada uno de los pasos, pero digamos, si los juntamos estos tres, nosotros sabemos que ya con la información de que todas estas celdas no tienen un 4, pues eventualmente la solución pues tenía que ser un 4 en la restante, que en ese caso era la 9 por 5. Entonces, ¿se entendió? ¿O quieren que haga énfasis en algún detalle que no hayan entendido? Yo tengo una duda. Dime. ¿No podría ser como P1 y P2
que tengan como una solución y no todas juntas, como que cada una llegue a su solución y puedes juntar todas esas y que la celda marcada es un 4, Sí, pero eso, como no escribir todos juntos. ¿Se puede hacer así? claro, o sea, es que eso fue lo que nosotros hicimos, o sea, digamos que por pedacitos, o sea, nosotros vimos como qué era lo que implicaba cada uno y, y entonces al final lo que hicimos fue reunirlo todo. O sea, digamos que por sí sola, estas premisas, digamos, la premisa cero y la premisa uno no nos permitirían resolver el ejercicio completo. Sí, porque, o sea, si miramos solamente la columna 4, pues digamos que no alcanzaríamos a deducir completamente que justamente en esa celda tenía que haber un 4. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como utilizar, digamos, la información de cada una de las columnas y de las filas y representarlo aquí para ya, digamos que al final juntarlo todo y terminar concluyendo eso. Si era eso tu pregunta, o sea, digamos que uno sí tiene que hacerlo por pedazos porque pues uno tiene que ver, digamos, en cada fila qué es lo que me implica, en cada columna y en cada fila. Gracias. Sí, entendí. Ah, ya. Sí, entonces, claro, o sea, uno, digamos, construye argumentos así por partes para ya después eventualmente ir pues construyendo lo que nosotros requerimos. Tengo una duda. Dime. ¿Por qué en la parte de abajo donde dice las celdas tanto, tanto y al final se le agrega IP0? ¿Por qué se le pone ahí IP0? ¿Sabes? No es tan relevante, pero, o sea, yo no hice el dibujo, pero lo que significa eso es que, o sea, digamos que en cada paso tenemos que tener en cuenta que las reglas del juego se van a mantener, ¿sí? Pero, digamos, si me preguntaran a mí, o sea, si vale la pena o no agregarle el cero, pues no habría mayor lío de no ponérselo, porque uno ya de las premisas, pues supone que se tiene. Ah, o sea, es opcional ponerlo. Sí, 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 no hay Ah, ya. problema. O sea, sí es importante ponerlo, digamos, en la primera premisa de todas, porque pues ahí sí nosotros como que fijamos las leyes. Pero ya después, en los siguientes pasos, pues se asume a priori que ya se tiene. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos que no es tan necesario tener que poner el P0 en ese caso. Entonces, sí, buena observación. No me he dado cuenta que el P0 estaba ahí. Gracias. Ya. Entonces, pues sigamos al siguiente ejercicio. O bueno, antes, ¿sí se entendió todo o alguien tiene alguna otra duda antes de seguir? Bueno, parece que no. Entonces, sí, continuemos. Entonces, aquí pues recordamos así cortito lo que es una falacia. Entonces, una falacia es un argumento en el cual la conclusión no necesariamente se desprende de las premisas. Entonces, ¿qué puede suceder con una falacia? O sea, uno cuando tiene un argumento, lo que quiere es, digamos, a partir de las premisas, poder deducir con esa información alguna cosa. Pero a veces sucede que la información no es completa o se entra, por ejemplo, a un argumento singular o digamos que la primera premisa no es concluyente. Entonces hay varios aspectos que hay que revisar para, digamos, deducir que algo pues es un argumento válido o es una falacia. Entonces lo que queremos en este ejercicio es presentar una serie de afirmaciones que, o bueno, afirmaciones no, sino de argumentos que a fin de cuentas terminan siendo falacias pues por diversas razones. Entonces, sí, primero estudiemos
este argumento. Entonces, dice, el tricolor de Paine es el mejor equipo de fútbol porque no hay otro equipo mejor que el tricolor de Paine. Entonces, ¿qué tiene de malo esa afirmación? Mal, perdón, ese argumento. O sea, ¿por qué creen ustedes que es una falacia? Aquí dicen que no hay evidencia. Pues, no sé bien a qué te refieres. O sea, digamos, aquí, claro, afirman que el tricolor de Paine es el mejor equipo de fútbol, pero eso como que lo concluyen a partir de que no hay otro equipo mejor que el tricolor de Paine. Sí, entonces, ¿cuál es el problema de ese argumento? Como que la premisa es igual a la conclusión, ¿cierto? O sea, como que no hay una deducción lógica, ni tampoco como ya inductiva, o sea, de evidencia que nos permita concluir algo. Entonces, sí, aquí como me dice Isidora, justamente es un razonamiento circular, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da como premisa la misma conclusión y pues, digamos, de lo que pues, ustedes aprendieron de las falacias es que eso no puede pasar. O sea, uno, los argumentos válidos quiere que no sean pues, argumentos circulares. O sea, que no se concluya lo mismo que se asumió. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahora de esta explicación? ¿O se entiende? Entonces, sí, o sea, es un argumento circular porque pues estamos concluyendo lo mismo que asumimos en un principio. Entonces, digamos que en el lenguaje, más bien en el contexto de argumentos válidos, pues eso no puede suceder. Entonces, miramos el siguiente. Entonces, la raza humana nunca ha recibido un mensaje bien autentificado de seres extraterrestres, por lo que podemos concluir que la única vida inteligente en el universo está en nuestro propio planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este caso? O sea, ¿por qué este argumento es una falacia? Sí, digamos, ¿qué se les ocurre? O sea, por qué este argumento no es válido? Sí, claro, es por una inducción deficiente y juntamente es un argumento de ignorancia. Es un argumento de ignorancia porque, o sea, nosotros estamos asumiendo de una razón por la que la raza humana nunca ha recibido un mensaje de seres extraterrestres, ¿sí? O sea, son muchísimas las razones, pero a partir de, digamos, nuestra ignorancia, en ese caso, o sea, nuestro desconocimiento acerca del universo, pues estamos haciendo una conclusión, digamos, ya muy apresurada, en el sentido de que es tan poca la información que tenemos que, pues, o sea, si concluimos este tipo de cosas, pues está mal, porque, o sea, no está bien estructurada la afirmación, porque o sea, solamente por la poca evidencia que nosotros tenemos, pues no podemos deducir como ya esa magnitud de cosas. O sea, el universo es masivo, entonces, pues es complicado, digamos, asumir que no hay vida en otros planetas con lo que nosotros tenemos actualmente. Entonces, claro, el hecho de que nunca hayamos recibido mensajes extraterrestres se puede deber a razones distintas a la inexistencia de vida en otros planetas. ¿Sí? Entonces, o sea, hay muchas otras cosas que pueden suceder y por eso es que no hemos tenido aún evidencia de vida en otros planetas, pero eso no necesariamente implica que somos nosotros, entonces la única forma de vida inteligente que hay en el resto del universo. Entonces, ¿qué otra cosa podría pasar? O sea, otra razón, no sé, es que si
O sea, que debido a que nuestros equipos de, no sé, observación no están lo suficientemente evolucionados, entonces como no hemos podido detectar vida fuera de nuestra galaxia, entonces, pues es como una razón por la que aún no hemos, una razón por la que aún no hemos evidenciado aún existencia de vida en otros planetas. Entonces son muchas cosas las que pueden suceder, pero que como que no hay un argumento concluyente. Y por esa razón, entonces digamos que la premisa no permite deducir esta afirmación, digamos, de manera lógica, y por eso es que decimos que es una falacia de inducción, no, un argumento de ignorancia, ¿sí? Entonces, porque pues, sí, aún no conocemos bien el universo como para asumir ese tipo de cosas. Entonces, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿O todo bien? Listo. Entonces, aquí alguien pregunta. Sí, profe, dime. Ah, todo bien, profe, ya. Pensé que me ibas a preguntar algo. Ya, ya. Entonces sí, sigamos. Listo. Entonces aquí ahí dice, cientos de millones de personas han sido cristianos, siguiendo con devoción e incluso muriendo por su fe. ¿Cómo puede ser esto posible si el cristianismo no fuera cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? O sea, ¿cómo va a ser verdad que el cristianismo sea falso? O sea, ¿cómo el cristianismo puede ser falso si ha habido millones de personas a lo largo de la historia que pues la han seguido y han muerto por su causa? Entonces, ¿cuál es como el argumento de, más bien, por qué esto es una falacia? O sea, ¿cuál es el problema con esta frase que tenemos aquí? Claro, aquí me proponen, sí, ad populum. Claro, un argumento por popularidad. Claro, es eso. O sea, porque muchas personas dicen que es verdad, eso no necesariamente significa que sea cierto, ¿sí? O sea, digamos, hay personas que en su momento creyeron algunas cosas, eran autoridades en sus investigaciones o en los temas que eran expertos, pero eso no significa que son los dueños de la verdad absoluta, ¿sí? Entonces, pues sí, o sea, porque muchas personas creen en algo o porque alguien que tiene, digamos, cierta autoridad lo dice, no necesariamente implica que sea cierto. O sea, las personas también son susceptibles a equivocarse, ya sea, digamos, por la misma ignorancia que se tenía en ese momento. Entonces, sí, ese es el problema. Estamos apelando a que, porque muchas personas siguieron el cristianismo, entonces nos cuestionamos si es cierto o no. Entonces, esto es una falacia. Entonces, que muchos tengan certeza de algo no es motivo para que ese algo sea verdadero. Entonces, este es el problema con este argumento. O sea, muchas personas lo siguieron, lo apoyaron, pero eso no necesariamente implica que fuera verdad. Aquí me preguntan la parte en la que dicen que mueren por su fe. Bueno, eso solamente hace parte como de la frase, pero digamos el contenido es que, o sea, porque muchas personas lo siguieron, entonces debe ser verdad. Esa es como otra manera de expresar, digamos, el contenido de lo que está puesto ahí. Entonces, ¿se entiende? ¿Se entiende por qué esto es una falacia y la manera en que se argumentó? Bien. Entonces, sí, esto es porque, claro, o sea, uno apela a la autoridad, pero eso no necesariamente significa que es cierto.
Ahora, entonces dice que mi profesora me dijo que tenía que leer el texto si quería aprobar el examen. He leído el texto, así que definitivamente voy a pasar el examen. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Porque esta es una falacia. Porque el leer el texto, pienso que leer el texto es aparte de aprobar el examen, ¿no? O sea, como es independiente un hecho del otro. Claro, o sea, pues no son necesariamente independientes, pero digamos que no es suficiente para pasar el examen. O sea, pueden suceder muchas cosas que realmente el haber estudiado o el haber leído el texto, entonces, pues eso no necesariamente implica que uno lo vaya a pasar. O sea, son muchas otras razones que pueden estar envueltas en esa situación. Entonces, digamos que sí, no es suficiente para poder uno entonces concluir que lo voy a probar. ¿Sí? Entonces esto es como, eh, ¿cuál sería ese tipo de falacia? Déjenme pensar un segundo. No, causa falsa no es, porque, o sea, es como una condición, es más bien como cierta apelación a la ignorancia, no, o sea, bueno, sí, digamos que sí podría considerarse de esa manera, porque no tenemos una total certeza de que con que lo que nosotros estudiamos vayamos a aprobar. Bueno, sí, claro, también aquí me dice Marcela que porque el profe le dijo, también, o sea, también podría verse desde ese punto de vista. O sea, como la profesora es la autoridad, pues le dice que pues pasarlo, pues puede ser suficiente, pero en realidad puede que no sea cierto. Entonces, sí, digamos que un argumento puede pertenecer a muchos otros campos, o más bien muchos tipos de falacia, y pues sí, se puede, digamos, categorizar de diferentes maneras. Entonces aquí Bruno sí me pregunta que si pueden ser mezcladas, y sí, digamos que una falacia puede estar contenida en varios otros tipos de falacias, o sea, puede ser de múltiples tipos, pero, pero digamos que aquí estamos utilizando un argumento ya determinado para poder concluir algo acerca de una. ¿Sí, sí me hago entender? O sea, digamos que estamos utilizando solamente un caso en específico para decir que es falacia, pero puede haber muchas maneras de poderlo argumentar. ¿Sí? Nosotros digamos que apelamos a una sola. Bueno, digamos que pensaría yo que es ya un argumento de ignorancia quizás, porque lo que sucede es que yo no, en realidad no conozco, o más bien no hay seguridad de que pudiese el haber estudiado implicar eso, ¿sí? Pero digamos que esa es como la que se me viene a la mente. Podríamos entonces revisar cuál otra podríamos entonces aplicar para, digamos, dar múltiples soluciones. Entonces, veamos que aquí tengo la clase. ¿Qué otra podríamos entonces utilizar? Denme un segundo. Ahí, clase 2. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí, entonces aquí se argumento de ignorancia, falacia en la que la conclusión se apoya en una apelación ilegítima a la ignorancia. No tenemos un conocimiento total de la información. También podría ser de esto, porque, digamos, la profesora, o sea, puede decir algo, pero eso, o sea, digamos, puede dar su concepto, pero eso no necesariamente implica que eso vaya a implicarlo.
causa falsa no, porque digamos que puede que no sea falso, o sea, la profesora puede estar en lo cierto, no sé, poner un examen fácil y pues sí puede ser, digamos, en la mayoría de los casos, obvio que la gente lo pase. Quizás puede ser una de estas, generalización precipitada, o... Pero bueno, sí, mi punto es que, digamos, podemos escoger una de estas y pues con que uno escoja esta que tenemos aquí, pues por mí está bien. Pero sí, digamos, puede categorizarse en muchas otras. Ah, perdón. Entonces, sí, la solución es que, claro, es una condición necesaria, pero no suficiente para aprobar el examen. Digamos que esta es como la justificación. Y pues, si digamos, o sea, queremos poner en una posición específica la falacia que teníamos acá, pues, digamos, yo diría que sería un argumento que apele a la ignorancia de la situación. Entonces, ¿se entiende? O hablé mucho y pues se perdió la claridad. Pues, ¿Sí? ¿Sí se entiende? uno puede decir que la premisa no es categórica. ¿A qué te refieres con eso? Digamos que suceda A no implica necesariamente que suceda B. No hay una implicancia. Claro, es que eso es lo que está sucediendo en este caso. Digamos que la profesora me dijo que para pasar yo tenía que leerme el texto, pero eso no necesariamente implica que yo lo voy a pasar. O sea, hay muchas otras cosas en cuestión que podrían hacer que yo no lo pase. Entonces, sí es como una afirmación incompleta. Sí. ¿Ya? Entonces, es por eso que es una falacia. Y en este caso, pues digamos que yo dije que era de ese tipo, porque, claro, o sea, aún nos falta mucha información o, digamos, son muchas cosas las que pueden suceder para que nosotros afirmemos algo así. Entonces, ¿se entiende? Bien. Entonces, sigamos con el último, y es que entonces todo el mundo debería visitar Europa. Por lo tanto, los condenados a muerte deben ser autorizados a viajar a Europa. Entonces, ¿qué pensarían ustedes de por qué esto está mal? O sea, ¿por qué este argumento resulta ser una falacia? No, generalización apresurada no. Es más porque es como una afirmación así metafórica. O sea, lo que uno está haciendo es como utilizar o sea, su manera de pensar para como generalizar. Entonces, claro, aquí proponen que es como una generalización precipitada. Sí, entonces, claro, ahí se está haciendo una generalización de forma incorrecta, como proponen aquí. Claro, porque es que, o sea, uno como persona, digamos que no está en las facultades como para decir que, o sea, como todos tienen que ir a Europa, o sea, según mi mentalidad, entonces, digamos, personas que están ya privadas de su libertad puedan hacerlo. Claro, entonces es como algo, o sea, que uno dice, pero eso no necesariamente implica que vaya a ser verdad. ¿Sí? Entonces, por eso es como una especie de generalización. O sea, uno está utilizando, digamos, un argumento así como muy general, y, pero que no necesariamente
pueda aplicarse en la vida real porque pues no se está en las facultades para hacerlo. Entonces, ¿sí se entiende lo que dije? Sí, entonces aquí la solución dice que es algo que no es literal. O sea, no necesariamente la aplicación, la conclusión pueda aplicarse. O sea, que una persona del común haga esa afirmación, o sea, no necesariamente implica que dicha conclusión vaya a ser cierta, porque digamos, la persona no está como en sus facultades, como después de haber asumido esto o haber pensado esto, que lo que sigue después vaya a concluirse. Sí, entonces digamos que por lo que uno piensa, no necesariamente implica que algo vaya a resultar. Y en este caso es que los condenados a muerte, pues se les autorice a viajar a Europa. Entonces, ¿se entiende? Yo tengo una pregunta, pero más en general, no de esta en específico. Dime. Como si nos recomiendas fijarnos en algo en particular en cada argumento, como para saber qué tipo de falacia es, onda en, Claro, no sé, palabras específicas o en alguna parte, no sé. sí, eso es lo que, pues, digamos, uno debería hacer. Entonces, en este caso, cuando dicen todo el mundo debería visitar Europa, es como algo ya personal, o sea, no se sabe quién es el que lo está diciendo. Mientras que lo otro ya es como una afirmación que más bien es como una orden que debería suceder. Entonces es como la manera de decirlo. Entonces aquí me preguntan al fin qué tipo de falacia es. Sí, sí, debe ser un accidente más bien. Sí, 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 sí. Porque claro, o sea, uno está argumentando algo, pero eso no necesariamente, o sea, eso como que aún hay muchos cabos sueltos como para poder implicar lo otro. Entonces, o sea, como aquí propone María del Rosario, sí podría catalogarse como accidente, porque pues, digamos, se induce al error al no estar uno, digamos, totalmente, bueno, más bien por no tener como el poder para hacer eso, no sé. Pero pues sí, como habíamos dicho ya anteriormente, pues uno podría esto catalogarlo de muchas maneras. Entonces sí, una forma sería esa, por accidente podría ser. Profe, ¿cuáles son las falacias de accidente? Ya. Entonces, para ya decirlo con total certeza, sí, voy a poner otra vez el documento para no estar así como no improvisando, pero digamos ya escribir, decir algo con palabras ya más concretas. Ahí no, segundo, voy a tratar de volver a poner la clase. Ya, ahí se ve. No. Listo, entonces falacia en la que se aplica incorrectamente una generalización a un caso en particular. Entonces, como uno está diciendo o sea, algo debe cumplirse, o sea, como que todos, o sea, la premisa ahí es que todos deben ir a Europa, ¿sí? Entonces, o sea, como uno dio su propio concepto o sea, frente a esa afirmación, digamos que dejó muchas otras cosas de lado que no necesariamente se van a cumplir. Entonces, en ese caso es que la gente que esté condenada pueda viajar. Entonces, en ese caso es donde está, pues, la falla. No sé si me haga entender, pero digamos que, o sea, lo que he dicho en un principio, o sea,
hay muchas formas, digamos que uno podría poner una misma falacia dentro de todas estas clases que hay aquí y pues no necesariamente está mal en ese caso. Digamos, el objetivo aquí del ejercicio, entonces voy a volver a compartir la pantalla acá. Era pues, digamos, dar un argumento de por qué es una falacia y pues en este caso es eso, que, digamos, lo dijeron de manera metafórica, pero no necesariamente implica que vaya a ser cierto. Mm, ¿Sí? O no se entiende bien lo que estoy diciendo. O, Sí se entendió. Súper. bien, bien. Entonces, pues sí, discúlpenme, digamos, por haberme enredado un poco en esta última parte, porque tampoco es que, digamos, ya tuviera así conocimiento total de todas las falacias que ustedes conocían, más bien no tenía presente, pero digamos que la gracia de esto es que uno pueda, digamos, ponerla en un caso ya en particular. Hay, digamos, muchas maneras de poderlas clasificar, pero la idea es como identificar el problema que hay en cada una de estas afirmaciones que dijimos aquí. Sí, entonces la idea es sí, identificar el problema, digamos que tratar de clasificarlas pues en una de las posibles formas que ahí proponían. Entonces no sé si alguno tenga alguna duda con respecto a esto que expliqué hoy o de la materia o algo, o se entendió todo, no sé. Sí, aquí dicen que todo bien, entonces pues creo que terminamos por hoy. Entonces espero que les vaya bien en el resto de sus cosas y pues nos veríamos entonces la próxima semana. Voy a dejar de compartir. Entonces si alguno no sé, tiene alguna duda, no sé, puedo quedarme aquí un rato y tratarla de responder o si no,